Previos al clásico del fútbol peruano, supuestos barristas de Alianza Lima marchaban por la vía expresa del Paseo de la República, incluido Josué Teaguas, quien al ver la moto sola sin un efectivo policial se subió y emprendió la fuga, siendo alentado por las personas que se encontraban a su alrededor. A pocos minutos fue atrapado por los efectivos policiales y dirigido a la comisaría. Esta persona incurre en el delito de hurto agravado, según el Código Penal, artículo 186, inciso 5. En esta entrevista, la doctora Ingrid Estacio Soria, del primer juzgado de investigación preparatoria de La Victoria, nos comenta cuál fue la norma a la que apeló para condenar a Josué Teaguas a 3 años de cárcel efectiva por el delito de hurto agravado. Bien, doctora, coméntenos cuáles han sido sus argumentos en los que usted se ha basado para poder emitir esta sentencia. Los hechos todos lo han visto en Televisión Nacional. El señor Josué Teaguas se subió a una moto de la policía y la usó, la encendió y se dirigió por la vía expresa. Estos hechos el Ministerio Público los ha tipificado como hurto agravado de vehículos, con la agravante específica que es un vehículo del Estado. Las motivaciones respecto a la sentencia fue que para mi persona fueron que el imputado no había hecho uso de este vehículo, lo había sustraído y se lo estaba llevando. En un principio pensé que también podría calificar como hurto de uso. Sin embargo, la devolución del bien no se da por una razón que él mismo la contribuye, sino porque lo detienen. Y fuera del alcance del propietario, del titular del vehículo. Mucho tiempo después, habiendo recorrido bastante espacio. Entonces yo consideré por eso que era, como indicaba el Ministerio Público, que era aplicable la tentativa de apropiación a través del hurto agravado. Bien. Tenemos entendido que hubo una reducción de pena. ¿Por qué se dio esta? El Ministerio Público calificó los hechos en el tercio intermedio, teniendo en cuenta el agravante establecido en el 46.2 del Código Penal literal B, que es sobre un bien público. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el señor no tenía ninguna circunstancia, no tenía atenuante por carencia de antecedentes penales, es que el Ministerio Público indica de que la única atenuante sería la de haber estado en toxicidad bajo efectos de sustancias psicotrópicas, que en este caso salió positivo para cannabis y cocaína. Es por ello que si bien esto no disminuía su responsabilidad, no eximía su responsabilidad, sí la disminuía en cierto grado. Y eso se tomó como atenuante para considerarlo en el tercio intermedio. La pena se fijó en 5 años, 4 meses, la pena abstracta, de lo cual se redujo el tercio de 21 meses por tentativa. Y sobre ello, resultando un 43 meses, se redujo 7 meses más por el beneficio de la terminación anticipada, quedando en 3 años, o sea, 36 meses de pena efectiva. Y con respecto a la reparación civil. La reparación civil se tomó en cuenta que el daño que se había causado a la institución, que en este caso era el titular del bien, el Ministerio del Interior, había sido un daño extrapatrimonial porque se había afectado su imagen en relación a la sociedad, ¿no? Había habido un daño a la persona, entendiéndola como persona jurídica, más aún si en el presente caso estos hechos fueron transmitidos a nivel nacional y por lo tanto había una afectación a la imagen del Ministerio del Interior o la Policía Nacional del Perú. Es por ello que se tomó en cuenta para fijar un daño extrapatrimonial de 1.000 soles. Y con respecto a los antecedentes del señor. El señor, conforme a su certificado de antecedentes penales,
tenía ya 3 condenas previas. El 2018 lo habían condenado por hurto agravado, el 2019 lo habían vuelto a condenar por hurto agravado y el año 2023, en agosto de este año, lo habían condenado por actos contra el pudor. Las 3 condenas eran en calidad suspendida. Esas condenas, a criterio de mi persona, para fijar la pena, se ha tenido en cuenta que el imputado es una persona que no cumple reglas de conducta, pues revisé del sistema que la última condena incluía no cometer nuevo delito doloso. Entonces ya se ve a una persona que no cumple reglas de conducta, entonces no podría fijarse nuevamente una pena suspendida bajo reglas de conducta que ya sabemos que no cumple. Es por ello que se optó por que sea efectiva, toda vez que se tiene que dar ese mensaje a la sociedad de que las condenas suspendidas solamente pueden activarse en una primera oportunidad, precisamente porque se entiende el juez que fija la pena suspendida que hay una probabilidad de que no vuelva a cometer delitos. Pero si ya ves que vuelve a cometer delitos, ya no deberías aplicar penas suspendidas, sino efectivas, ya sea a través de multa o ya sea a través de jornadas o medidas limitativas de derechos, pero ya no deberían ser suspendidas. Entiendo que hay muchos jueces que aplican las penas suspendidas para garantizar el pago de la reparación civil, pero el garantizar el pago de la reparación civil se puede hacer de otras formas, a través del requerimiento de inscripción en el registro de deudores de reparaciones civiles. Entonces, esa es una forma alternativa para poder hacer que se cumpla la reparación civil, pero no necesariamente dentro del periodo de prueba. Y con respecto a estas jornadas que hacen, ¿por qué también no se le envió al señor? Porque las jornadas también las medidas limitativas de derechos son de acuerdo a la graduación que hace respecto al delito. En este caso, esta persona ya es una persona habitual al delito. Entonces, las jornadas las entendería para una persona que digamos es su segunda vez cometiendo. Yo ya le pongo una pena efectiva, una jornada de prestación de servicios a la comunidad, para que precisamente la pena sea efectiva. Debemos recordar que la reincidencia en delitos no se produce cuando la pena es suspendida, solo cuando la pena es efectiva. Si, digamos, cometes un delito y te ponen una pena suspendida, cometes un segundo delito y te ponen otra pena suspendida, no hay reincidencia, tampoco habitualidad, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema. Sin embargo, si colocan una pena efectiva, ya sea de jornadas o días multa, sí aplica la reincidencia. Okay. ¿Cuál es el máximo castigo para este tipo de delitos y en qué artículo del Código Penal se sanciona este delito? El Ministerio Público, como titular de la acción penal, es quien califica los hechos y estimó que este delito era hurto agravado en grado de tentativa, conforme al artículo 185 del Código Penal como tipo base, y el agravante establecido en el segundo párrafo numeral 9 del artículo 186 y concordado con el artículo 16, que es la tentativa. La pena para este tipo de delitos es de 4 a 8 años de pena privativa de libertad. ¿Qué mensaje nos deja con este tipo de sentencia? Respecto a los hechos, es que todos hemos visto la forma en que sucedieron, ¿no? En la que una persona en estado de drogadicción se sube a un vehículo y, alentado por el grupo social, se lo lleva con destino desconocido, digamos. Entonces, respecto al hecho concreto, debemos tener en cuenta que nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer, y somos responsables de las consecuencias. En ese sentido, a pesar de que estemos en un grupo social, si consideramos que la acción puede causarnos algún perjuicio o puede causar unas consecuencias no deseadas para nuestra persona,
Debemos ser fuertes y poder decir no en ese momento, no determinarnos de acuerdo a lo que nuestro grupo social nos dice. Y en relación a la sentencia es que en este caso se ha tomado en cuenta, como indiqué, la existencia de antecedentes penales con penas suspendidas. De haber sido el caso y haberse fijado una pena efectiva en agosto del 2023, estos hechos no se hubiesen sucedido, porque precisamente lo que busca la sanción penal es castigar de acuerdo a cada caso concreto. Y en este caso el señor sí ameritaba ya desde hace bastante tiempo una pena ya efectiva, ya sea a través, como indiqué, de jornadas, de multa o inclusive pena privativa de libertad efectiva.